Conócete a ti mismo. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy pues, vamos a hablar un poco sobre la mente, siguiendo la línea de videos que vamos a estar pues haciendo y tratando de publicar a menudo. En el video introductorio pues les comentaba de que íbamos a estar hablando sobre distintos temas para poder irnos conociendo un poco mejor a nosotros mismos y ver pues realmente qué es todo esto y ser consciente de cada uno de esos aspectos que comúnmente pues pensamos que somos. Y un elemento muy importante es la parte mental. ¿Qué es la mente? Bueno, la mente prácticamente podemos decir que son todas nuestras ideas, pensamientos, deducciones, análisis, todas nuestras valoraciones que hemos acumulado pues a través de esta vida. Eh, Son todo pues el conjunto de conceptos que hemos acumulado. Y pues la mente se va desarrollando poco a poco a medida nosotros pues vamos creciendo y adoptando una personalidad, a lo cual pues llamamos ego. Cuando somos pequeños realmente no tenemos una, por así decirlo, una mente bien formada, un ego bien formado, sino que cuando somos pequeños actuamos más desde la parte intuitiva, de la parte receptiva. Por eso más que el niño es más receptivo que el adulto, observa, el niño es más observador. Entonces él está más en sintonía con lo que es la vida misma. La vida misma simplemente es una contemplación, una observación, es intuitiva, se da por sí sola. Ahora, al estar nosotros pues en esta forma humana, tenemos nosotros pues en el cerebro un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo es la parte que está más asociada con la mente, con esta parte mental, con esta parte analítica, con esta parte que emite juicios sobre todo lo que observa, ¿no? Y es muy importante pues esta parte obviamente para poder interactuar con el mundo que nos rodea. Pero por otro lado también tenemos nuestra parte, nuestro lóbulo derecho, que esta parte es la parte que está más asociada con la parte intuitiva, con la parte receptiva, ¿no? Con la sabiduría, con la parte creativa, con la expresión, con el arte, con el amor. El problema se ha dado básicamente porque a medida vamos creciendo, la sociedad le va dando más importancia a esta parte selectiva, a esta parte analítica, a esta parte que ve juicios, separaciones, que ve características. Entonces todo nuestro enfoque se va dando pues a esta parte mental. Y toda esta otra parte pues intuitiva, ¿verdad? Espontánea, esta parte que está más asociada pues, con la sabiduría, con lo que el ser receptivo con la vida misma, se va perdiendo o va quedando pues en un segundo plano. Cuando actuamos netamente desde la parte mental, desde la mente, estamos totalmente sumergidos en el mundo de las ideas, ¿verdad? Todo lo que nos rodea prácticamente pues no lo vemos como tal, lo que vemos es la idea que tenemos de ese objeto como tal. No estamos viendo realmente la realidad que ese objeto realmente expresa en sí mismo, o la realidad que se expresa a sí mismo como lo que vemos, sino que lo que vemos es una imagen mental que la misma sociedad ha inculcado y que nosotros hemos tomado como real. Y no nos tomamos el tiempo realmente pues de detenernos y de observar y de ir un poco más allá para ver realmente qué es lo que estamos viendo. Vamos a dar un ejemplo de esto pues para que cada uno pues pueda analizarlo y observarlo, ¿verdad? Al final pues lo que andamos buscando pues con estos videos es que cada uno de ustedes vaya pues poniendo, por así decirlo,
en una balanza todo esto y lo pueda ver por sí mismo. De nada me sirve realmente que yo lo pueda explicar si cada uno de ustedes no puede llegar directamente a la experiencia directa de lo mismo. Es como realmente que yo describiría un sabor a alguien, pero ese alguien no va a poder realmente saber qué es ese sabor o qué se siente ese sabor hasta que no lo experimente por sí mismo. Entonces la idea de esto es que ustedes también vayan poniendo, por así decirlo, experimentando todo esto, para que así se llegue a la verdadera comprensión y no solo a una creencia. Entonces, ¿a qué nos referimos realmente como cuando decimos de que lo que comúnmente vemos o analizamos a nuestro alrededor son tanto ideas ni no la realidad? Por ejemplo, ¿qué es esto? Automáticamente al señalar un objeto, la mente automáticamente hace una asociación y busca pues en su banco de información que está preprogramada, que ya está programada y da un sentido a lo que ve. En este caso, una macetera, ¿no? Pero él les podría decir, bueno, esto no es una macetera, esto es plástico, ¿no? O les podría decir, bueno, ¿qué es esto? Automáticamente vemos la camisa, ¿no? Pero sobre el hilo. Entonces, comúnmente lo que vemos a nuestro alrededor solo son ideas y no realmente la realidad. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, solo vemos un cuerpo. Y adentro hay una mente con la cual estamos totalmente nosotros integrados y hemos pensado que nosotros somos todo esto, un conjunto de ideas que han surgido producto de, pues, de nuestras interacciones con familiares, amigos, conocidos, eventos, y creemos que somos eso, ¿verdad? Es por eso que comúnmente vamos a escuchar expresiones como yo soy así, yo soy enojado, yo soy deprimido, yo siento esto y esto y lo otro. Y realmente no es que las personas sean así, ¿verdad? Simplemente han adquirido esa emoción o ese sentimiento o esa idea y la han hecho suya, pero no son eso, simplemente creen que son eso. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de mármol, ¿verdad? El mármol es, por así decirlo, la naturaleza, la realidad. Pero cuando yo vengo y agarro ese trozo de mármol y lo convierto en una mesa, ¿verdad? Ahora yo veo la mesa, pero sigue siendo mármol. Simplemente es mármol. La mesa solo es una imagen mental que yo he creado, un concepto. Entonces, si aplicamos esto, ¿verdad? En nuestro día a día, vamos a observar que la mayoría de las cosas que nos suceden solo son conceptos mentales y no la realidad misma. Entonces, el problema aquí viene que comúnmente hemos perdido la noción, nos hemos perdido totalmente la noción de objetos en estos objetos mentales y no nos sabemos distinguir ahora de ellos. Y lo más curioso de todo es que ahora estos conceptos mentales gobiernan todo lo que nos pensamos que somos. Gobiernan nuestras actitudes, gobiernan nuestras emociones, ¿verdad? Porque así nacen las nociones, como un concepto mental. Por ejemplo, si yo digo a alguien, bueno, este alguien es mi enemigo, ¿no? Pero ¿dónde está ese enemigo? O este es mi amigo, ¿dónde está ese amigo? Simplemente existe porque así lo he tomado como real. Yo le he dado el sentido a esas cosas, como yo le doy el sentido a esta macetera o a otra cosa. Entonces nosotros tenemos la habilidad de llevar a la realidad todo aquello que pensamos y nos convertimos en aquello que pensamos, pero no somos netamente eso. Simplemente es, por así decirlo, una habilidad que tenemos, ¿verdad? De imaginar cosas y llevarlas a realidad y darles un sentido. Pero no es para que nos perdamos o para que suframos por estos sentidos que le hemos dado las cosas, porque hemos creado el concepto y ahora sufrimos por el mismo concepto. Entonces, en algún punto hemos perdido realmente la capacidad de poder ver
a través de esos objetos y vernos a nosotros mismos. Porque, ok, si solo vemos un cuerpo acá, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este cuerpo? Y esa pues es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esto que yo llamo yo? O de todo esto que observo, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a ir explicando poco a poco también en otros videos. Entonces la idea básica ahorita va a ser que vayamos siendo conscientes de todas estas ideas y conceptos que comúnmente manejamos en la mente y tomemos un poco de distancia de ellas y podemos observarlas sin juicio, sin participar de ellas, simplemente observarlas. Si cada uno de ustedes pues logra hacer esto, créanme que van a dar un gran paso hacia el conocerse a sí mismos, ¿verdad? Porque cuando logramos distinguirnos de todos estos pensamientos, ideas, conceptos, ¿verdad?, que comúnmente tenemos, y tomar un poco de distancia de ellos y quitamos todas estas cosas, como quitar la maleza, ¿no? Cuando empezamos a quitar la maleza, todos nuestros pensamientos, todas nuestras cosas que hemos acumulado a través de toda nuestra vida, lo que somos comúnmente pues va a surgir por sí mismos. No es de alcanzar algo fuera de lo que ya somos. Lo que ya somos ya está ahí, ya somos. Lo que estamos tratando es de recordar qué es lo que somos, ¿verdad? Y para ello, pues primeramente, el primer paso es a empezar a distinguirnos de la mente, de esta mente que solo conoce de juicios y de pensamientos, ¿verdad? Entonces al empezar a observar nuestros pensamientos sin juicio, sin caer en ellos y sin pelear contra la propia mente, porque muchas personas pelean contra su mente. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? Simplemente es porque están totalmente relacionados, identificados con una mente, con unos patrones de pensamiento, con tendencias mentales preestablecidas que nacieron pues comúnmente pues en algún punto de la infancia. Entonces cuando empiecen a observarse a sí mismos van a observar que estos patrones de pensamiento tienen una causa raíz, ¿verdad? Tienen un punto donde nacieron, donde surgieron. Y en esos puntos que pudieron haberse dado pues por una impresión muy fuerte, problemas familiares, una pérdida, sufrimiento, algún accidente, algún evento pues que los sacudió, en ese punto pues nace comúnmente una entidad, ¿verdad? Nace una identificación mental, una tendencia mental. Entonces adquirimos esto más como un medio de sobrevivencia en ese momento, porque la mente a veces no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces adquiere una personalidad para poder superar ciertos obstáculos en la vida. Y comúnmente pues esto se va arraigando y se va tirando pues raíces, y a partir de eso van surgiendo otras y otras y otras cosas. Entonces eso es lo primero que tenemos que empezar a observar, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿A quién viene esto, no? ¿A quién viene esto? Cuando uno pues empieza a ver de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver que realmente pues uno no es esto que ha surgido, ¿verdad? Uno no es este enojo, uno no es esta depresión, no es esta tristeza, ¿verdad? Si empezamos a observar todas estas cosas, darle un sentido pues ahora como una manera de jugar, como un juego, ¿verdad? Ya no nos perdemos en el concepto como tal, ni en la idea como tal, sino que aprendemos a usarla de manera consciente. Realmente que no hay nada que realmente nos pueda sacar a nosotros mismos de nuestro estado natural de ser, o que nos haga realmente sufrir, ¿verdad? Porque simplemente cuando empezamos a sufrir, cuando empezamos realmente a salir de nuestro estado natural, es porque le hemos dado a algo demasiada importancia, porque creemos que ese algo realmente tiene alguna relevancia, ¿verdad? Que tiene alguna realidad, y no es así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una cadena de oro, ¿verdad?, y de ese oro yo saco una cadena, una pulsera, unos aritos, la mente solo ve el objeto, los aritos, la cadena, la pulsera, pero solo es oro, ¿verdad? Y siempre ha sido simplemente oro, pero la mente solo ve el objeto, la idea como tal, no ve la realidad.
En el momento en que empezamos a observar la realidad que somos, nuestra propia naturaleza, empezamos a distinguirnos un poco pues, de los conceptos mentales. Y estos, a su vez, ya no tienen ningún, por así decirlo, ningún jale o un pulso que nos obliga pues, a actuar de forma reactiva hacia estos conceptos e ideas, sino que ahora nos tomamos el tiempo y reaccionamos o actuamos pues, de manera consciente. Entonces, pues, empiecen a practicar esto, ¿verdad? La práctica, quiero aclarar que la práctica pues también es una parte mental. Si hay alguien que está actuando, que está practicando, pues es un yo, ¿no? Pero ahorita lo que estamos buscando es ser conscientes de este yo, ¿verdad? Más adelante pues vamos a ir hablando cómo realmente, por así decirlo, también despegarnos de este yo, ¿verdad? Porque mientras haya un yo también que está juzgando todo, entonces siempre va a haber un cierto grado de creencia y siempre va a haber un cierto grado, va a haber alguien que todavía se ve influenciado por las cosas que le sucedan, ¿verdad? Entonces es muy importante también observar este yo también, ¿verdad? Porque en la vida no vemos ningún yo, ¿no? La vida es netamente impersonal, pero cuando adquirimos esta forma física nace un yo. Y lo que hay que hacer es consciente de este yo y sentir pues su efecto sobre nosotros en lo más mínimo posible. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, pues vivimos la vida prácticamente como que si no tuviéramos un yo. Por el momento, pues, obsérvense, ¿verdad? Ustedes mismos observen sus ideas, observen sus pensamientos y tomen un poco de distancia de ellos. Cuando, si hacen esto pues de manera correcta y porque va a depender totalmente de ustedes, pues van a ver que van a ser ahí pues un observador. Solo van a ser observadores, como estar viendo una película. Y pues poco a poco, a medida pues se vaya practicando poco a poco, van a ir viendo que pues estas cosas, estos objetos pues ya van a ir perdiendo poco a poco el poder que tienen de modificar sus estados emocionales y de afectarlos o de influir directamente en ustedes. Entonces pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, acompañarme, ¿verdad? Hoy pues solo la idea era solo pues hablar un poco de la mente, de las ideas, los conceptos, cómo son y cómo ir tomando distancia pues de estos conceptos y de estas ideas, porque solo son ideas, ¿verdad? Que hemos imaginado y que no tienen por qué afectarnos en ninguna forma. Así que pues muchas gracias. Conócete a ti mismo.